¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:39 minutos de este martes 27 de julio. Vamos ya con Atlántico Noticias y de nuevo con la vista puesta en Tokio, donde se celebran, ya saben, los Juegos Olímpicos más complejos en medio de una pandemia que va dejando récord de casos en las últimas horas, precisamente en la capital japonesa. Pero pese a todo, desde allí llegan historias de superación de esfuerzo de miles y miles de deportistas. Deportistas que cuentan historias como la de Tom Daley, un nadador británico que tras lograr el oro en salto sincronizado dijo entre lágrimas que se sentía orgulloso de decir al mundo que era homosexual y de ser ejemplo para tantos jóvenes LGTBI que siguen encontrándose con muchos obstáculos incluso en sus carreras deportivas. Pues siguen adelante los Juegos pese a todo y mientras tanto, Isiar, ya decíamos, aumentan los contagios en Tokio precisamente. Sí, Marta, porque se ha establecido un nuevo récord de contagios, más de 28.000 en las últimas 24 horas, mientras Japón continúa en estado de emergencia. También en las Olimpiadas se suman otros 7 nuevos casos positivos, es decir, son más de 155 en un evento deportivo que, como bien dices, este año también reivindica derechos como la libertad o el derecho a elegir. Y en España también continúan subiendo los contagios y lo que más preocupa es el aumento en la presión en las unidades de críticos donde ya se supera el 16% de ocupación. Elena. Esto supone 2 puntos más en tan solo 3 días. La incidencia acumulada también sube 22 puntos y se sitúa ahora mismo en 700 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios desde el viernes suben 61.600 nuevos casos más. Bueno, una de las noticias del día aquí en Canarias, la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el toque de queda que había pedido el Gobierno de Canarias para las islas, para las zonas de mayor nivel de alerta. El Alto Tribunal apoya la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue el primero en tumbar esa medida, porque consideraba que la limitación nocturna de la movilidad no era proporcional ni se justificaba con las circunstancias sanitarias concretas de la isla de Tenerife. Más asuntos que les contamos. Estados Unidos vuelve a recomendar no viajar a España debido al empeoramiento de la pandemia que lleva a las autoridades estadounidenses a situarnos en el máximo nivel de riesgo. No viaje a España, lo dicen ya desde el Departamento de Estado norteamericano. Israel está considerando administrar una tercera inyección de Pfizer a su población mayor antes de que Europa o Estados Unidos lo hagan. Ahí se discute aún si eso no es necesario. La farmacéutica dice que aumentaría la protección de este sector más vulnerable. Y en países como Colombia, pese a los datos de la nueva ola, se plantea ya la reapertura del ocio, de la restauración, de toda la actividad cultural y deportiva. En la capital, en Bogotá, comienzan ya esa reapertura. Los contagios y las muertes, eso sí, están dando un leve respiro. Bueno, vamos ya con la incidencia acumulada que continúa subiendo en España, escala 22 puntos durante el fin de semana, se sitúa en 700 casos por cada 100.000 habitantes y la solución a día de hoy, la más efectiva para frenar este virus, pues la vacunación. Elena Díez, cuéntanos. Sí, porque las principales personas contagiadas continúan siendo los menores de 30 años. Algunos de ellos solo tienen puesta una de las dosis. De hecho, durante este fin de semana se han registrado en España más de 61.600 nuevos contagios. Y esto supone, sobre todo, una situación grave para los hospitales, ya que se aumenta y está aumentando la presión hospitalaria. Ahora mismo las UCI están en un 16% de ocupación. Han aumentado 2 puntos en tan solo 3 días. En el conjunto de España son más de 1.500 personas las que hay ahora mismo ingresadas en estas unidades de cuidados intensivos. Y la solución sigue siendo la vacunación para luchar contra esta pandemia, para protegerse uno mismo y también para proteger a los demás. Se acelera la vacunación entre la población joven para conseguir frenar la propagación de la variante Delta. En España, más de 54 millones de personas ya han recibido al menos una dosis y casi 26 millones de personas, el 55% de la población, han recibido la pauta completa. Continúa así España ocupando el tercer lugar dentro de la Unión Europea en porcentaje de personas con la pauta completa. Hemos alcanzado estas cifras de cobertura
justo cuando más lo necesitábamos, justo cuando vemos las cifras de incremento de la incidencia acumulada. El Gobierno se muestra cauteloso ante la administración de una tercera dosis de Pfizer. Es algo que está en el debate científico desde hace meses, la posibilidad de que sean necesarios recuerdos a toda la población o a parte de la población. La tónica en la mayoría de los países de nuestro entorno hasta este momento es esperar a reunir mayor evidencia científica. Mientras tanto, sigue aumentando la presión hospitalaria en las UCIs, donde sube la ocupación a un 16%. Esto es 2 puntos más que hace 3 días. A día de hoy suman un total de 1.490 pacientes. Y aquí en Canarias, fíjese que el Tribunal Supremo ha rechazado ese toque de queda que había solicitado el gobierno del archipiélago para las islas que estuvieran en mayor nivel de alerta. El alto tribunal apoya así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Fue el primero, recordarán, en tumbar esa medida porque consideró que la limitación nocturna de la movilidad no es proporcional y tampoco se justifica con las circunstancias sanitarias que hay en la isla de Tenerife. El Supremo se refiere también a otra sentencia suya con la que sí avaló el confinamiento en un pueblo de Jaén, porque dice que allí la incidencia era 10 veces superior a la que hay en Tenerife, con un alto porcentaje de asintomáticos y baja cobertura de vacunación. El acuerdo de limitación de la jornada de la movilidad nocturna, que pues acaba de llegar la sentencia, desgraciadamente para nosotros, que no nos aprueban esa medida. Un asunto que les van a ampliar en el Telenoticias 1 y en Tenerife, ya ven, la única isla en nivel 4 de alerta, pues se lleva 24 horas exigiendo el certificado COVID para entrar a espacios públicos, una medida que de momento no ha ocasionado incidentes, sí mucho interés de los ciudadanos en descargar esa certificación. Isaac Tacoronte. Sin normalidad en estas primeras 24 horas de nivel 4, de momento solo tiene ese nivel la isla de Tenerife. El Gobierno de Canarias asegura que se han descargado casi 900.000 certificados que son necesarios en las islas con nivel 4 para acceder al interior de determinados establecimientos de restauración, hostelería, de actividades culturales y deportivas. Hay municipios en la isla de Tenerife, como por ejemplo La Laguna, que eso sí ha suspendido toda la actividad cultural prevista, al menos hasta el próximo día 1 de agosto. Recordamos que este certificado permite demostrar que hemos recibido la pauta de vacunación completa, que hemos pasado ya la enfermedad, o también hay una tercera opción, que es que nos hemos realizado una prueba PCR en las últimas 72 horas. Bueno, y en Canarias ya se ha comenzado el proceso de vacunación contra la COVID-19 de los residentes en las islas no capitalinas mayores de 12 años. En La Palma, por ejemplo, May Navarro, no ha habido que pedir cita previa. Desde las 12:30 hasta las 2 menos cuarto de la tarde se ha estado inoculando a todos aquellos mayores de 12 años en la isla de La Palma. 2 puntos han sido los habilitados: el pabellón municipal del municipio del Paso y este donde nos encontramos, el pabellón Roberto Estrello de Santa Cruz de La Palma. Los residentes en El Hierro podrán acudir sin cita previa al punto de vacunación instalado en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes de 9 de la mañana hasta la 1:30. Y es que durante toda esta semana el archipiélago canario va a estar vacunando a esos mayores de 12 años. Atención, que en La Gomera la citación se realizará por parte de la Gerencia de Servicios Sanitarios. Por último, Lanzarote y Fuerteventura tendrán que pedir cita llamando a los teléfonos habilitados. Hay que destacar que la jornada que se está viviendo en la isla de La Palma hoy es bastante intensa en ambos puntos de vacunación. Se ha alcanzado esa cifra de 200 inoculados en este día. Bueno, eso es la isla de La Palma. Van a ver cómo era la imagen en el punto de vacunación de la isla del Hierro, el Hospital Insular. Nuestra Señora de los Reyes hizo un goteo incesante de menores que, bien acompañados de sus padres o también solos, han querido dar ese paso para recibir la primera dosis de la vacuna. Clínico en este colectivo es muy bajo. La importancia clínica de la enfermedad es baja, pero sí es donde está circulando con más intensidad el virus, es donde está circulando con más intensidad. Por eso hay que poner cortafuegos que permitan romper la transmisión del virus, y ese cortafuego, el fundamental, es la vacuna. Ya ven, empiezan las vacunas en las islas no capitalinas para los niños a partir de los 12 años. Y el Gobierno de Canarias confía en que los datos vayan confirmando poco a poco que ese pico de la quinta ola vaya quedando atrás y que se comience a doblegar
la curva. El presidente Torres insiste en que Canarias se juega la temporada turística del próximo invierno, que necesita mejorar las cifras epidemiológicas y no ha descartado, incluso en un futuro, obligar a vacunarse a los trabajadores de determinados sectores públicos. Estudiarán, dice, los mecanismos que permita la ley para qué hacer con los que no quieran vacunarse y que lo hagan. Siendo empleados públicos deben apelar a la responsabilidad, al servicio que prestan. Y si alguien no lo quiere hacer porque individualmente apela a su libertad, si es trabajador público tiene que apelarse al trabajo del servicio público que hace a la mayoría, ¿no? Y por tanto no creo que la mayoría tenga que pagar la inconsciencia de una minoría que no es solidaria, que no piensa en los demás y que pone por encima criterios particulares que el bien común. Bueno, y vamos a enseñarles un WhatsApp que está circulando y que es absolutamente falso. En este WhatsApp falso, ya insistimos, se dice que cualquiera puede negarse a enseñar el certificado COVID, incluso se anima a los ciudadanos a que si les piden el certificado llamen a la policía, pidan hojas de reclamaciones, incluso interpongan una denuncia penal. Se basan en un supuesto tratado de Nuremberg, según nos confirma el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Este supuesto tratado no existe, es un código sobre experimentos médicos humanos. El WhatsApp, por tanto, es un bulo que no debemos seguir compartiendo. Hablando de vacunas, Israel está considerando poner una tercera dosis de Pfizer a las personas mayores, incluso antes de que se apruebe, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, donde se está considerando si esas vacunas de refuerzo son o no necesarias para grupos de riesgo específicos. La farmacéutica Pfizer espera la autorización para esa tercera dosis de su vacuna, porque según dicen podría ayudar a las personas, a las más vulnerables, a mantener niveles aún más altos de protección. Según el Instituto de Ciencias de Israel, las vacunas han tenido un efecto significativo en la tasa de infecciones, que se han bajado hasta convertirse en casos graves. Y en Reino Unido han comenzado a abrir la mano, por así decirlo, y van a eliminar la cuarentena para todos los británicos que ya han sido vacunados en el extranjero. Y eso significa que miles de ciudadanos británicos que tienen la pauta de vacunación completa y que tienen la doble nacionalidad o que han estado viviendo o trabajando en el extranjero, pues no van a tener que aislarse al menos 10 días a la vuelta a Reino Unido. Se espera que este cambio se anuncie a comienzos de agosto como parte de una revisión de normas que rigen los viajes internacionales a ese país. Bueno, comienzan a relajarse las medidas también en Colombia. Los partidos de fútbol, los conciertos, las discotecas vuelven a reabrir. Empiezan ya en la capital, en Bogotá. Han sido 17 meses y estos establecimientos ya reanudan su actividad, aunque eso sí, con límites, aforos, por ejemplo, limitados. Se seguirán manteniendo medidas de seguridad, usos de mascarilla. El Gobierno tiene previsto que esta medida entre en vigor ya este próximo fin de semana. Y mientras, en Estados Unidos se mantienen las restricciones para viajeros internacionales, entre ellos los españoles, ante el aumento de nuevas infecciones por la variante Delta. Las autoridades sopesan ordenar el uso de mascarillas de nuevo, incluso entre los vacunados. La variante Delta se propaga rápidamente, por ejemplo en Los Ángeles, y ante ese peligro, dos ciudades en California toman una acción decisiva. El alcalde de Pasadena, por ejemplo, va a ordenar vacunaciones obligatorias. El gobierno de Joe Biden mantendrá las restricciones de Estados Unidos hacia viajeros internacionales como medida de contención ante el incremento de nuevas infecciones por Delta, una variante bastante más infecciosa y que ya es prevalente en el país, de acuerdo a los CDC. La cepa Delta es una cepa mucho más contagiosa de lo que habíamos visto en cualquiera de las otras olas pandémicas. Es una cepa que se contagia rápidamente con unas cargas virales muy altas y se están infectando personas vacunadas y no vacunadas. Por otra parte, el principal asesor en la Casa Blanca ante la lucha pandémica, Anthony Fauci, considera que Estados Unidos va en la dirección equivocada en la guerra contra el coronavirus. De hecho, ha sugerido que la población vacunada use nuevamente las mascarillas, a pesar de una recomendación de los CDC que se indica lo contrario. Los expertos en salud pública reiteran que los tapabocas deben mantenerse, pues el COVID sigue presente. Por favor, utilicen las máscaras, vacunados o no, en áreas indoors, si usted está yendo al gimnasio, si está yendo a comer en restaurantes y si están en contacto con personas como en el supermercado, que uno no sabe quién está vacunado y quién no. Por favor, todo el mundo
colóquense la máscara. La Casa Blanca estimaba suministrar vacunas al 70% de la población hasta el pasado 4 de julio. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se han vacunado a 163 millones de personas, es decir, aproximadamente 50% de los estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, y día a día seguimos con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos. Tokio además está registrando récord de contagios mientras el país está en estado de emergencia. Y cierto, también suben los positivos relacionados con eso, con las Olimpiadas, ¿verdad? Sí, Marta, en las últimas 24 horas 7 nuevos positivos relacionados con las Olimpiadas. En total son más de 150. Y en cuanto a la capital, a Tokio, bate nuevo récord porque se han registrado en tan solo 24 horas más de 28.000 positivos en medio del evento, que a pesar de la pandemia y también del tifón que ha obligado incluso a suspender algunas pruebas acuáticas a mar abierto, pues está dejando bastantes historias de superación. Por ejemplo, la de hoy, la de Tom Daley, el joven británico, atleta que ganó una medalla de oro y después de ganarla lo celebró expresando abiertamente que era gay y que se sentía orgulloso por ello. Decía que de pequeño no tenía ningún referente en este sentido y que pensaba que nunca iba a poderlo lograr. Al final lo ha logrado y, como decimos, esta es solo una de las muchas historias de superación que nos está dejando este Tokio 2020. Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy homosexual y campeón olímpico. Él es uno de los pocos campeones olímpicos que celebra una medalla, demostrando al mundo entero que para ganar un oro no importa cuál es tu orientación sexual. Me siento muy empoderado porque cuando era más joven pensaba que nunca sería nada o alcanzaría nada por ser como era. El británico Tom Daley es solo uno de los ejemplos de superación que nos dejan estas Olimpiadas. Y si hablamos de superar, el equipo de gimnastas alemanas derriban estereotipos compitiendo con una malla que cubre todo el cuerpo. Sobre el tapiz muestran su rechazo a la sexualización en el deporte. Pero quien también rompe estereotipos y récords es la jovencísima de tan solo 13 años que gana el oro en la primera final femenina que se celebra en la modalidad de skate en unas Olimpiadas. Ella también es otra mujer coraje. Con 46 años realizaba este salto y después anunciaba su retirada, siendo la gimnasta olímpica de mayor edad. Son solo algunas historias de superación. Y mientras Tokio espera que ni el tifón ni la pandemia sean una amenaza para una cita que poco a poco va dando lecciones de vida. Pues muchas historias y también muchas imágenes da de sí estos Juegos Olímpicos marcados por la pandemia. Una selección de algunas de ellas. Bueno, vamos con otras cuestiones. Miles de cubanos estadounidenses se han manifestado de nuevo, lo hicieron frente a la Casa Blanca, pidiendo acciones concretas contra el gobierno de la isla. A la masiva protesta asistieron legisladores republicanos que también alzaron la voz con un mensaje directo hacia la administración Biden. Miles de cubanos protestaban este lunes frente a la Casa Blanca. Gritaban consignas respaldados por legisladores republicanos. Entre ellas, acciones concretas del presidente Biden, cuya administración sancionó la semana pasada a la brigada élite del gobierno comunista. El representante Mario Díaz Balart esbozó parte de los requerimientos. Que reúne a todos los líderes democráticos, que presione para que no hagan negocio con el régimen, para que llamen al régimen de La Habana ilegítimo y asesino como lo que es, que provee internet para el pueblo cubano, o sea, que el presidente Biden se despierte. Más temprano, el Departamento de Estado había emitido una declaración junto con 20 países aliados, entre ellos 5 latinoamericanos.
Instamos al gobierno cubano a que libere a los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Hacemos un llamado por la libertad de prensa y al pleno restablecimiento del acceso a Internet, lo que permite que las economías y las sociedades prosperen. El canciller cubano acusó al secretario de Estado de presionar a la veintena de países que firmaron la solicitud y volvió a rechazar las acciones de Washington. La Casa Blanca asegura que revisa varias medidas, entre ellas proveer acceso libre a Internet en la isla, restablecimiento de remesas y el envío de más personal diplomático a La Habana. Por el contrario, legisladores como Rick Scott piden poner fin a la relación diplomática. Que cierre la embajada ahora. Es un gobierno ilegítimo. El presidente Biden también aboga por el orquestamiento de una respuesta internacional robusta, en parte a través de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Díaz-Canel, por su parte, ha recibido el respaldo de México, Nicaragua y Venezuela, y la donación de 88 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de Rusia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, y precisamente muy atentos a lo que ocurre en Nicaragua, porque 2 opositores más han sido detenidos en ese país. Ocurrió el fin de semana el 7º precandidato de la oposición, a quien acusan de un supuesto delito de traición a la patria, un arresto que se registró en medio de la denominada jornada de verificación. Noel Vidaurre se convirtió en el 7º precandidato de la oposición arrestado en menos de 2 meses. Lo acusan del supuesto delito de traición a la patria. También fue detenido el comentarista político Jaime Arellano. A ambos les impusieron prisión domiciliaria. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad fue una de las primeras en rechazar las medidas. O sea, es lamentable lo que le ha pasado hoy a Noel Vidaurre y a Jaime Arellano. O sea, ninguno de ellos, personas que debieran de estar detenidos y mucho menos acusados. En las últimas horas, el presidente Daniel Ortega señaló a los opositores como agentes de Estados Unidos y denunció también, según sus palabras, que pretenden boicotear las elecciones generales. Los yanquis no respetan. Para ellos, las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles, o sea, lo que ellos ponen como candidato. Por su parte, el vicepresidente del Poder Electoral respondió a La Voz de América que aún no hay una decisión firme en torno a la participación de observadores internacionales. No se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos. Las detenciones y el discurso del presidente nicaragüense tuvieron lugar durante la jornada de verificación, en la cual la ciudadanía certifica su participación en los comicios. Primero que así se dé las votaciones y que no haya ningún problema, pues, para que Nicaragua entero pueda hacer su libertad de votación. Ahora el partido Ciudadanos por la Libertad tiene el reto de elegir quién será su candidato presidencial, mientras que el líder sandinista Daniel Ortega se prepara para su tercera reelección, en medio de una campaña que no da tregua a sus rivales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Bueno, vamos a mirar lo que ocurre en Venezuela, porque Nicolás Maduro ha dicho que quiere que el próximo mes ya en México se establezca una mesa de diálogo con la oposición, en un acercamiento que estaría apoyado por Noruega de nuevo y otros países. Nos lo cuenta Adriana Núñez. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que a principios de agosto podría instalarse una nueva mesa de diálogo con opositores a su gobierno en México. Según Maduro, en estas negociaciones el Reino de Noruega sería una vez más el facilitador y mediador. También dijo que Estados Unidos podría participar, aunque esto no ha sido confirmado, mientras la oposición no ha respondido a la afirmación de Maduro. Incluso fuentes cercanas a estas conversaciones dijeron a La Voz de América que la oposición no ha definido quiénes podrían ser sus delegados en esta mesa de diálogo, por lo que dudan que pueda comenzar en agosto. Maduro ha puesto como condición que se levanten las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos le han impuesto a funcionarios de su gobierno y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, mientras que, entre otras cosas, la oposición exige, para sentarse en esas negociaciones, que se defina un cronograma para adelantar las elecciones presidenciales que oficialmente deberían realizarse en el año 2024. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. No vamos a dejar Venezuela porque queremos contarles la historia de Eric Baldo Márquez, encarcelado durante 3 años y medio por un crimen que no cometió. El tiempo tras las rejas le robó la oportunidad de ver el nacimiento de su hija, pero no se dejó vencer. Vamos a contarles su historia.
Cuando Ericvaldo Márquez fue detenido por presunto asesinato, pensó que su tiempo en prisión duraría apenas unas semanas, pues no había pruebas ni testigos en su contra. Sin embargo, estuvo tras las rejas 3 años y medio, pero no se dejó vencer por la rabia. Por el contrario, hizo de su celda un aula. Allí yo no contaba con internet, con equipos con computadoras, ni laptops, o sea, no contaba con nada. Entonces mi mamá fue un pilar fundamental en ese momento porque ella era la que iba para la universidad, buscaba los trabajos y en los días de visita pues nos ubicábamos en el piso porque tampoco contaba con ninguna mesa, nada. O sea, era tanto el hacinamiento en ese momento que me tocó pues con mi mamá sentarnos en unas colchonetas en el piso para poder hacer los trabajos. Le faltaban apenas 2 semestres para graduarse de licenciado en Educación Física, cuando fue encarcelado. Al principio, los otros reclusos lo veían con extrañeza. Claro, ellos tuvieron mucha curiosidad, me preguntaban, Ericvaldo, ¿y esto es para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O por qué razón o motivo? Y yo le decía, bueno, hermano, esto es para mis estudios, ya que esta es la única manera, esta es mi única herramienta que yo tengo para yo poder conseguir mi libertad. Pero luego, esos mismos reos fueron su inspiración para desarrollar su tesis de grado, un programa de actividades recreativas para privados de libertad. Hice algunas tiras con tela, hice trenzas y hacíamos cuerdas de saltar, agarraba potes de plástico y los rellenábamos con tierra, hacíamos diferentes tipos de pesas. La fecha para exponer su trabajo de grado llegó el 24 de marzo de este año. Ese día se convirtió en el primer preso venezolano en hacerlo, pero su fe y perseverancia fueron puestas a prueba una vez más. Y en el momento en que yo me estoy preparando para salir a presentar mi tesis, las 2 suelas de mis zapatos se me cayeron completitas, o sea, se me dañaron. Me quedé sin suelas de zapato, prácticamente descalzo y con solamente la parte de arriba. Yo dije, wow, no, o sea, estos son más y más pruebas que Dios me está colocando. La tesis de Ericvaldo fue aprobada con la mayor calificación y 3 meses después obtuvo la libertad tras ser absuelto de todos los cargos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La Oficina de Asilo Europea, la EASO, ha colaborado por primera vez asesorando al gobierno español en materia de migración, actuando precisamente aquí en Canarias con motivo de la reciente oleada de personas migrantes llegadas al archipiélago durante 2020. Su labor se extiende a la mayoría de países del corredor mediterráneo, a los que presta apoyo en materia de peticiones de asilo e instalación de centros de acogida, sentando las bases de los estándares europeos para que se garanticen los derechos fundamentales de estas personas durante su estancia en los estados de primera recepción. Para conocer más de este organismo internacional y su actual trabajo en Canarias, entrevistamos a Nina Gregory, directora de la EASO, que nos atiende desde su oficina en Malta. Señora Gregory, la EASO ha participado por primera vez en el asesoramiento en situaciones de emergencias migratorias aquí en España. Se estrenó en Canarias. ¿Cuál fue la percepción de la gestión de la crisis migratoria en Canarias por parte de su agencia? ¿Cree que se han cumplido los estándares de acogida? Gracias por la pregunta, Marta, y gracias, por supuesto, por la invitación. Es cierto que EASO está ahora trabajando en España y no es el primer país en el que operamos. Estamos también en Grecia, en Italia, en Chipre, en Malta y ahora en España. Por supuesto, la situación en las Islas Canarias ha sido un reto complicado durante más de un año. Yo misma estuve visitándolas y pude comprobarlo cuando estuve en marzo. Creo que tanto el gobierno como las estructuras en Canarias han reaccionado de forma rápida y eficiente en esta situación crítica y, por lo que he podido observar, se ha puesto mucho esfuerzo en la gestión de los centros, especialmente en aquellos nuevos centros que hubo que crear en situaciones que denominaría como muy delicadas. Actualmente hay un equipo de 20 personas trabajando en Canarias para asesorar en la gestión de los centros de recepción. ¿Cuál es el balance de esa gestión? ¿En qué medidas ha influido su presencia?
Sí, esa es una cifra correcta. Hasta el fin de este año, nuestro objetivo es incrementarlo hasta 60 personas en España y 25 de ellas en Canarias. Nuestro apoyo en Canarias se centra en 5 elementos. En primer lugar, el soporte en la conocida como la respuesta de ayuda de primera emergencia, en coordinación con el Ministerio Español de Migraciones y autoridades canarias. También queremos desarrollar el plan de desarrollo técnico de los centros de acogida de emergencia. Nuestro rol también se centra en proveer los centros de trabajo y herramientas relacionadas con la gestión de los centros. Reforzar la capacidad de los centros de acogida de emergencia en cuanto a la seguridad con nuestros asociados de la sociedad civil, las ONGs que trabajan dentro de los centros. Y los centros de acogida de migrantes aquí en Canarias tuvieron que ser improvisados ante la magnitud del flujo migratorio que se registró sobre todo en 2019-2020. ¿Cree, como ya ha comentado alguna vez el gobierno español, que los centros deberían de dejar de ser temporales y convertirse en estables? No se trata tanto de la estructura física de ellos, sino en la necesidad de un sistema nacional español donde podamos proveerlos junto a las herramientas que hemos desarrollado con el resto de países miembros. Y que juegan un papel importante en la implementación de esos estándares europeos. Otra de las principales cuestiones y quejas de los migrantes, además de las condiciones de acogida que hemos recogido los medios aquí en Canarias, es su dificultad para acceder al proceso de petición de asilo, con periodos además de espera superiores a 2 años, falta de personal administrativo y de formación. EASO ya actúa en Chipre, en Grecia, en Italia, en Malta en ese sentido, pero no en España, que es el único país que se mantiene al margen. ¿Debería España cambiar su política? En España hemos comenzado con la recepción y esperamos que esto pueda ampliarse hacia otros campos y que podamos ayudar con peticiones de asilo en un futuro próximo. Pero quizá para responder a la pregunta básica, Marta, por supuesto creemos que es esencial que todos los migrantes tengan derecho a su petición de protección internacional. Si la cursan y comienzan su proceso, por supuesto creemos que sus derechos deben ser garantizados mediante el procedimiento de asilo. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se opuso el pasado marzo a la tramitación del futuro Pacto de Migración y Asilo de la Comunidad Europea, denunciando que no respeta los derechos humanos, que es inaceptable, que no contempla un sistema de reparto obligatorio de los migrantes entre los países miembros y que no puede reducirse a la voluntariedad de los países que no son frontera. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo ese plan de asilo europeo? Las negociaciones continúan y hay altas expectativas no solo desde los Estados, sino desde el punto de vista de los ciudadanos europeos. Estoy contenta porque en el curso de estas negociaciones solo se ha concluido un aspecto y es precisamente el de la Agencia de Asilo Europea, lo que significa que esta oficina cambiará hacia la asunción de una nueva regulación llamándose Agencia de Asilo Europea. Es el primer paso para trabajar en un acuerdo político sobre la solidaridad europea y cómo esa solidaridad se puede poner en práctica, ya sea con la relocalización de los ciclos de asilo desde los países de primera recepción hacia el resto de países europeos o con otras medidas. Esto aún no se ha decidido y aún continúa en una fase de negociación. En una entrevista reciente comentaba que España tiene un sistema bastante único en Europa en cuanto a la gestión de acogida en manos de ONGs. ¿Cuál sería el sistema más eficiente según la EASO? Esa es una pregunta muy habitual, Marta. Lo cierto es que tenemos unos estándares mínimos de acogida, los estándares europeos, estándares EASO, que es un mínimo que los países deben aportar.
Pero la manera en la que las estructuras de cada país funcionan es algo que está en manos de los países miembros. Así que sí, el sistema español es bastante particular. Nos gustaría que los estándares de España transicionaran hacia un nuevo modelo de acogida. Estamos tratando de ayudar a este respecto y esperamos poder ayudar también en las estructuras físicas de acogida en España con nuestro trabajo. Y el último informe de la EASO sobre asilo en 2020 subraya que muchos migrantes no recibieron asistencia legal en Canarias en sus procesos de expulsión, tampoco información sobre sus derechos, avalado por organizaciones independientes. ¿Puede ser esta una disfunción que es consecuencia de la gestión de ONGs con pocos medios? A este respecto, nuestro trabajo, especialmente en las Islas Canarias, estará siempre centrado en la provisión de información, lo que quiere decir que ayudamos a las autoridades en la entrega de información que los migrantes necesitan para decidir si pedirán o no su solicitud de asilo. Es algo que se entronca con los estándares de acogida que ya comenté antes y de lo que intentamos apoyar no solo a las autoridades, sino también a las ONGs que trabajan con migrantes en Canarias. Nina Gregory, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Marta, también por la invitación. Gracias. Por cierto, una entrevista que hemos podido realizar gracias a nuestro compañero Carlos Bilbao. Y seguimos hablando de migración porque ante la llegada de migrantes en el último año son muchas muestras de solidaridad las que vemos y que surgen diariamente. Nos vamos a hacer eco de unas clases de español que reciben varios senegaleses. Se imparten en el garaje de Tito, que es un residente de Las Palmas de Gran Canaria, que quiere ayudar a estos chicos para que puedan comunicarse mejor. La UG. Si quieres hacer una así, esa es la vocabulario básico, conjugaciones de verbos. En este garaje enseñan altruistamente el español a un grupo de senegaleses que llegaron a Gran Canaria hace unos meses. Yo nunca escuela, no sabe leer, no sabe nada. Tito dijo a mí, siempre viene a mi casa para escuela, clase de español. Marlow tiene 25 años, llegó a la isla hace 8 meses. Yo 14 días al mar, 5 días sin comer, sin agua. Barco de España, Marín, sí ayudarme. Seguro barco no ayudarme, seguro toda gente muerto. Viendo la falta de recursos que existían para atender a los miles de migrantes que llegan a la isla, Tito actuó, les ofreció algo básico, el idioma. Quieren quedarse en Gran Canaria porque se sienten bien tratados, porque les gusta lo que ven, temen, no tienen a nadie en la península que los espere. Isabel es profesora de inglés y francés. Tras conocer la labor de Tito, quiso sumarse. Y ha sido conocer a Tito y conocer a este grupo y a otro, porque el grupo ha variado, ha fluctuado, hay mucha migración en la isla. Y me he quedado prendada. Además de las clases de español, Tito les ofrece comida y una ducha. Pues los chicos lo que he tenido es agradecimiento primero que nada, a pesar de su situación de desesperación. Estudiantes que superan barreras. Hace unos días les contamos la historia de unos chicos que tenían que escalar directamente un cerro para llegar a tener señal de internet. Pues el gobierno de Bolivia les ha confirmado ya que van a instalar antenas para que no tengan que caminar tanto ni exista esa brecha digital que interfiere en su educación a distancia. Como un valioso secreto guardado entre las montañas, los niños de San Sebastián persiguen sus sueños y vencen sus miedos para estudiar. Los hermanos Murillo son un ejemplo claro de cómo los estudiantes se esmeran para salir adelante. Despertar a las 5 de la mañana, cocinar y alistar sus útiles escolares se ha convertido en una rutina. Llevamos menos de la mitad del camino y realmente es muy cansador, pero este es el esfuerzo que realizan los estudiantes de San Sebastián. A veces para no cansarnos venimos jugando. De aquí arriba tenemos una linda vista, llegamos, descansamos y luego nos vamos a hacer las tareas. Los niños y jóvenes de San Sebastián anhelan salir profesionales. Entre ellos tenemos futuros médicos, policías y hasta ingenieros. Quiero estudiar una doctora. Yo pienso estudiar veterinaria. Ser futbolista. Luego de que la red Unitel diera a conocer la historia, una empresa telefónica se comprometió a instalar una radio base en la comunidad. Sonrientes, soñadores y valientes, los niños de San Sebastián van tras sus metas.
Miramos aquí a Canarias, a La Orotava. Allí arranca el programa Canarias, una ventana volcánica al Atlántico, una actividad educativa que nace para informar, para educar a los ciudadanos sobre los riesgos de vivir en un territorio volcánico que tantas veces ignoramos. El programa regresa a los municipios de Canarias en formato virtual, eso sí. Incluye 3 jornadas formativas que se van a desarrollar entre hoy y el 29 de julio. Las ponencias están abiertas al público, van a ser gratuitas y el proyecto se completa con una exposición itinerante. Los volcanes salen a la calle, que pueden visitar en el Parque Cultural de Doña Chana. Hasta el próximo viernes. Vamos con los fenómenos meteorológicos que dejan imágenes devastadoras, pérdidas materiales y humanas. En México, por ejemplo, la lluvia ha provocado graves problemas en la región de Jalisco. Calles llenas de lodo y basura donde empezaron a laborar por más de 24 horas los 3 niveles de gobierno para dar apoyo a quienes perdieron lo mucho o poco de sus hogares. Así es como luce Prolongación Guadalupe en el municipio de Zapopan tras el desbordamiento del arroyo seco en donde se vieron afectadas 5 colonias. En este video se muestra la fuerza que llevaba el agua para arrastrar lo que a su paso se encontraba. Don Jesús lo perdió todo. Su vehículo es el que aparece justo en este video. La camioneta la arrastró aproximadamente de donde está el arroyo, de donde la arrastró. Son aproximadamente 40 metros. Lo que sí les puedo comentar es que afortunadamente no hay reporte de personas fallecidas, lesionadas o desaparecidas. Hasta el último corte de la dependencia municipal subió a 17 las colonias afectadas y suman ya 310 las viviendas afectadas por el desbordamiento del arroyo seco. Con imágenes de Ángel Solorio, Carla Sauceda, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, inundaciones que les vamos contando este julio por todas las partes del mundo. Fíjense lo que ha ocurrido en Estados Unidos, una enorme tromba de agua que inundó las carreteras del sur en Utah. El lunes por la tarde ocurrió esta fuerte tormenta que descargó sobre la ciudad durante un gran periodo de tiempo, durante una hora de lluvia muy intensa. Pues nada, ya esta situación. El alcalde de Cedar City declaró estado de emergencia y ha emitido una advertencia de inundación repentina para toda esta área. También ha dicho que se están evaluando daños y que van a tratar de ayudar a los residentes en lo que necesiten. Por contra, siguen los incendios gravísimos al norte de California. Este es el de Dixie, se originó durante el fin de semana y ha arrasado 77.000 hectáreas. Se ha unido a otro incendio forestal que estaba muy activo. Las autoridades dicen que las columnas de humo de estos incendios podrían generar tormentas eléctricas capaces de encender nuevos focos. Es un problema gravísimo el que tienen Estados Unidos. El otro incendio de California, el que preocupa, el de Tamarack, continúa extendiéndose. Por ahora ha acabado con más de 25.000 hectáreas. Es una zona turística, miles de personas han tenido que ser evacuadas. Noticias más tranquilizadoras llegan desde España, desde Tarragona. Se han dado ya por controlado el incendio que ha afectado a 1.700 hectáreas con la lluvia. Además, pues ha mejorado la perspectiva y han favorecido las labores de extinción. Los vecinos han podido poco a poco volver a casa y los pueblos se han desconfinado. Las causas del incendio pues apuntan un mal comportamiento humano, todo apunta a una colilla mal apagada o incluso una chispa como causa de este fuego. Hasta el momento, el más grave del verano en Cataluña. Y van a ver lo que ha ocurrido en un punto de Argentina, como está una laguna de color rosado intenso, una laguna que está en la Patagonia y con gran valor ecológico y que ha tomado este color por efecto de los químicos, de desechos industriales que vuelcan, pues sin pensarlo, empresas pesqueras, algo que ha provocado toda la alerta de los vecinos de la zona, también de los ambientalistas en esta región de Argentina. Van a ver ahora la peligrosa hazaña de un joven escalador. Este es el final, el momento en el que el joven francés Alexis Landó llega a la azotea de un hotel en Barcelona bajo la atenta mirada de muchísimos testigos grabando y aplaudiendo su llegada a la cima. Landó escaló ese edificio en 17 minutos sin ningún material de protección, un rascacielos de 120 metros, 29 plantas. Agentes de las fuerzas de seguridad pues acabaron en el lugar y denunciaron esta acción que está sancionada por la ley. Las multas no han impedido estas escaladas. Es la tercera persona que sube por la fachada de este edificio de
Bueno, vamos a irnos ya con música. Un 27 de julio, pero en el año 1993 se publicó un álbum llamado Siamese Dream, el segundo de la banda Smashing Pumpkins. Se trata del que se considera uno de los mejores discos de la década. Nos vamos con este Quiero Rock, con el que les decimos hasta mañana en nada. Isabel Baeza llega con todas las noticias del martes en Canarias. Hasta mañana.